sabemos que una de las ecuaciones que hacen funcionar este sistema es sexo, dinero, poder. ¿Es más importante salir en una revista que tener una buena prosa? Estas creo que son las preguntas que uno tiene que hacerse, y creo que esto está afectando mucho de lo que se produce en Argentina, y se genera además la fantasía de que ser escritor, al ser escritor uno pertenece a alguna especie de jet set de la nada, ¿no? Que ser escritor da un prestigio, que ser escritor permite un ascenso social, que ser escritor le permite a uno tener una moto, viajar, tener chicas, etcétera, etcétera. Creo que hay que empezar por volver la literatura al lugar de la literatura y empezar a discriminar lo que es la literatura masiva de bestseller, que no está mal, porque si pensamos en Salgari también es el autor masivo. Es decir, Dumas también era autor masivo. La novela surge con el nacimiento, la novela burguesa surge con el nacimiento de la prensa. Es decir, la relación con el dinero está ahí puesta. Pero creo que hoy nosotros tenemos que replantearnos de otra vez para qué escribimos, por qué escribimos y qué necesidad tenemos de escribir, si tenemos algo que decir, si tenemos alguna urgencia, algo que contar, algo que nos apremia, algo que compartir con el lector. Creo que esta es la manera, tal vez, de empezar a reformular las relaciones entre literatura y mercado. No sé si... ¿Quieres agregar algo, Adolfo, sobre este tema o pasamos? Pasemos, comparto plenamente lo que dice Guillermo. Somos un debate muy blando. Se han puesto de acuerdo. No se van a pelear, no me van a hacer feo. Me cae bien. Bueno, como ellos sí son de los que se mueren de hambre, no tanto, que escriben literatura comprometida, hablemos de sus novelas, ¿por qué no? Hablemos de El mapa de la vida y de El oficinista, que son las dos últimas novelas de Adolfo y de Guillermo, que por estas cuestiones de coordinación, yo he leído en estéreo, ya que he estado leyéndolos al mismo tiempo, y me atrevo a contarles algunos puntos de contacto que he entrevisto entre las dos novelas como para empezar a conversar sobre ello. El mapa de la vida, que es la última novela de Adolfo García Ortega, empieza con los atentados subversivos del 11M, 11 de marzo de 2004 en Madrid. Atocha, en los trenes de la estación de Atocha. La novela de Guillermo, El oficinista, también está de alguna manera tomando como contexto la violencia, porque nos cuenta un futuro cercano que se parece bastante a lo peor de nuestro presente. Esto es una sociedad de control, helicópteros que nos sobrevuelan y nos miran todo el tiempo, relaciones humanas embebidas en soledad, también actos subversivos por aquí, por allá, mascotas clonadas, violencia por todas partes. Otro punto de contacto que me pareció entrever entre las dos novelas es el hecho de ser otro, cómo un atentado como el de Atocha te cambia la vida, te fuerza a ser otro, y cómo el oficinista, de quien no sabremos jamás el nombre, desea ser otro, desea cambiar, desea ser más valiente, menos sometido, desea poder decirle a su mujer que lo maltrata, basta de dar un portazo. El cambio, el motor del cambio. Violencia y cambio. Me parece que están los dos presentes en estas novelas y quería preguntarles si entienden ustedes que estos dos temas son de alguna manera claves para entender el alma contemporánea. Pues precisamente has dado un poco la clave. Precisamente de la de Guillermo quería decir también, vamos a ver, efectivamente violencia, cambio y conflicto es el mundo desde que existe, pero la sociedad en la que estamos, el mundo cambiante desde hace ya unos años en una nueva época, una nueva era, está saliendo con un parto muy doloroso en todos los sentidos. Hay una conflicción tremenda entre los aspectos económicos y sus secuelas, y me quiero poner en plan profeta, pero no estamos más que en el inicio de un megacambio mundial. Esto
seguro que me tirarán tartas, pero es verdad que vivimos un momento de conflictividad enorme que termina en otro factor que no has dicho, pero que tiene que ver con las dos novelas y que tiene que ver con la realidad actual, que es... No cuentes del final, por favor. No, es me he retenido yo. La identidad, el tema de las identidades y del encastillamiento en las identidades y no mezclarlas, no verlas, no asumir la mezcla, no asumir el mestizaje, que ese es uno de los... El problema que vivimos en Europa, pues las noticias últimamente tan preocupantes sobre los flujos migratorios, sobre la aceptación de inmigrantes, sobre el concepto de inmigrante, refugiado político, es decir, sobre los discursos hipócritas de cara a los medios y luego cuando llegan los problemas nadie quiere saber nada. Es decir, eso es uno de los problemas, es uno de los conflictos que tenemos en la puerta. Y la literatura no puede no verlo. La literatura no puede seguir haciendo novelas históricas que pasan en el siglo XII, donde un romance entre una flor y un caballero, aunque venda 500.000 ejemplares. La literatura que se arriesga tiene que asumir todo eso. No lo digo porque la mía lo haga, pero creo que me interesa la literatura que aborda esas cosas. En la de Guillermo, yo cuando leía la novela de Guillermo, aparte de que descubrí un escritor descomunal, le contaba ayer que para mí Guillermo es también, yo lo veo como un libro de fórmulas matemáticas. Hay cosas en el libro de Guillermo que yo quiero aprender que no sé cómo las ha resuelto. Hay maneras de expresar frases, dinámicas en la que la historia va avanzando, momentos en que se para una historia que es muy vertiginosa y de pronto se congela. Hay maneras de escribir en el libro de Guillermo que yo quiero asumir y que quiero leer. Y por eso cuando lo leo como un libro de fórmulas. Hago deberes después de leer a Guillermo. Pero dicho eso, efectivamente la violencia, el dolor que genera esa violencia y el conflicto están presentes en las dos novelas. En mi caso, obviamente es un conflicto más evidente, es decir, es el conflicto, la violencia generada por un atentado como no ha habido otros en Europa. Bueno, hubo otro en Londres el 5 de junio, 2 años más tarde, pero que comentaba antes con alguien que realmente el terrorismo islámico, comparado con el terrorismo soberanista o el terrorismo nacionalista, se caracteriza porque basta un solo atentado muy fuerte para generar un clima de miedo y de terror que no requiere otro atentado. Probablemente no habrá más atentados islamistas en España. La policía se encarga de controlarlo, pero no hace falta que la policía se encargara demasiado. No está en su dinámica terrorista. La clave es generar un miedo que vaya a una represión social, que vaya a un rechazo hacia el otro. No desvelo nada con el hecho de decir de que las estadísticas lo han demostrado. El rechazo al musulmán y por ende a todo el que no fuera español se aumentó en España después del atentado. Y ha habido que hacer esfuerzos sociales por parte de algunos partidos y por parte de muchas instituciones civiles para volver a cambiar eso, volver a llamar la atención sobre el otro no es malo, el otro no es peligroso, cuando se pensaba en España que el racismo no existía. O sea, eso también es un fruto del atentado. Aparte de las vidas truncadas y aparte de que en el atentado en los trenes había como 150 nacionalidades, siempre hay, en Madrid hay muchas nacionalidades porque es una ciudad donde va hoy por hoy una inmigración enorme y de todo el mundo, no solamente latinoamericanos, y donde se está generando un mundo de mestizaje muy interesante. Pero sin embargo, los trenes tenían de todas las nacionalidades y el atentado va contra ese mestizaje también. No solamente es contra una religión, que también va, sino va contra el mestizaje, contra la pluralidad y contra la convivencia. Es el atentado del 11M, como el del 5 de junio en Londres, son atentados que son laboratorio que viene bien a la sociedad en general para purgar sus fantasmas, ¿no? Mi novela va de eso, va de purgar esos fantasmas, de generar una sensibilidad especial hacia las víctimas, porque pese a todo, y en España en España hay una cosa que quiero decirles, es vergonzoso lo que ha pasado con ese atentado en España, cómo determinada parte de los medios de comunicación, por no decir un medio de comunicación, y cómo determinada parte del Partido Popular de Derechas ha utilizado este atentado para convertirlo en una enorme confusión, generando una teoría conspirativa absolutamente absurda, para eludir el foco de atención en las víctimas y en la repercusión social de eso. Algo que no ha pasado en los atentados, no ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos los escritores, la sociedad civil se sintió hermanado con sus víctimas. En España todavía las víctimas de cualquier atentado, de decir, pero esta especialmente, es alguien que tiene que estar permanentemente demostrando que son alguien, aunque ya no están.
Bueno, eso fue un excurso de esta mesa, pero quería sacarlo porque, ya que Raquel hablaba de conflicto, de violencia, la violencia tiene unas secuelas mucho más dramáticas, mucho más largas que el mero hecho de que estalle un cuerpo en un tren y salpique de sangre todo lo que rodea.